Y poco a poco empezamos a buscar iglesia, empezamos a congregarnos y todo fue avanzando. Es decir, ya yo duermo tranquila cuando la niña me deja, porque ya es otro caso, pero no por la ansiedad. Hello, soy Nati y hoy vengo a contarte la tercera parte de mi testimonio. Dios te bendiga, bienvenido a este pequeño mundo llamado Pluma Sabia. Pues como ya sabes, en este canal hay otros dos videos donde te cuento un poquito de mi historia y en este vamos a seguir pues profundizando en las cosas que han acontecido en mi vida y que me han traído hasta este punto en el cual me encuentro ahora. Pero vamos a comenzar con lo primero, que es la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo en el libro de los Hechos en el capítulo 20, versículo 24, y lo hacemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amado Dios, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por las cosas maravillosas que haces en nuestra vida, que sirven de ejemplo para otros, Señor, que pueden ayudar a levantar, que pueden ayudar a conocerte un poco mejor y a estar más cerca de ti, Señor. Permítenos ser siempre luz en medio de las tinieblas y llevar más de tu amor a todas las personas que están a nuestro alrededor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Anteriormente ya he contado algunos acontecimientos de mi vida. En esta ocasión quiero contar de las cosas más recientes. Todo lo que me ha afectado de una forma directa y me ha traído a los pies de Jesús una vez más. Después que yo había ejercido ya mi carrera, pasé por algunos trabajos diferentes. Trabajé en una tienda, trabajé en un teatro como asistente y también en una institución pública. Y mientras estaba en esta institución pública, a la cual entré a trabajar en el año 2017, pues inicié a estudiar una nueva carrera en un instituto que está fuera de la ciudad, es decir, fuera del Distrito Nacional. Y allí empecé a verme de nuevo con estas materias, con estos temas que ya yo había atravesado en el bachillerato y en la universidad. Entonces se me acumularon algunas cosas. Había fallecido un tío mío hacía un tiempo y desde la muerte de mi tío, que me había chocado bastante porque murió muy solo y yo vivía sola en esa época, yo había empezado a tener miedo a la muerte. Es decir, yo había tenido este temor desde antes de que mi tío falleciera, pero con esto se incrementó. Entonces acontecieron otras cosas en mi familia, estaba cargada con el trabajo, con los estudios y con situaciones personales y familiares, y todo esto se me acumuló. Y fue tanto el agobio que empecé a tener ataques de ansiedad. Y mientras yo estaba pues viviendo sola y llevaba una vida aparentemente tranquila y normal, en mi casa acontecían cosas bastante desagradables. Yo me despertaba en la madrugada entendiendo que me iba a morir, con sudores, con taquicardia, con temores muy fuertes. Luego me puse a investigar y me di cuenta que estos eran ataques de ansiedad. Y a pesar de que yo era consciente que eran ataques de ansiedad, que no me iba a morir, que era mi mente que estaba muy cargada y estaba produciendo esto y estaba enviándome estos mensajes, pues yo aún así no podía evitarlo. Es decir, yo conocía, entendía de lo que se trataba, pero era algo que yo no controlaba. Era algo que me acontecía prácticamente todas las noches. Llegué a amanecer despierta, me dormía muy tarde en la madrugada, me entraba mucha preocupación y llegó un momento en el que yo decidí, es decir, yo por un tiempo logré calmar esta situación porque decidí que simplemente yo no iba a dejarme vencer por mi mente
y que cuando yo me despertara, yo tomé la decisión de volverme a dormir. Y yo lo que le decía a mi mente o me decía a mí misma era, si me voy a morir, pues que me muera, pero yo voy a descansar y voy a dormir. Y por un tiempo esto se calmó. Cada vez que yo tenía una situación estresante o situaciones acumuladas, esto detonaba y volvía a pasar por estos ataques. Y todo esto duró un buen tiempo en mi vida afectándome. Durante este trayecto, entonces, en esa institución pública que trabajaba, allí fue que yo conocí al que hoy es mi esposo. Y en ese momento empezamos a entablar una amistad. No les voy a contar nuestra historia porque eso es un video que tenemos pendiente hacer, él y yo, que es para narrarles a ustedes nuestra historia y cómo comenzó como yugo desigual. Pero sí les puedo decir que él fue prácticamente la pieza principal y fue a quien Dios utilizó para volver a acercarme a él. Entonces, mientras atravesaba por este proceso, lo conocí, empezamos a ser muy amigos, él empezó a visitarme, empezó a colaborarme en algunas situaciones personales y nada, entablamos esta amistad, hablábamos de muchos temas, debatíamos muchísimo porque yo lo consideraba a él demasiado religioso. Yo entendía que yo llevaba una vida normal, que no le hacía daño a nadie, no mataba, no robaba. Entonces yo no tenía por qué encadenarme a una religión. Como yo era artista, yo entendía que había que tener un nivel de espiritualidad, una conexión con un poder superior, que era puro amor y que no podía castigar, ni condenar, ni juzgar, ni ninguna de esas cosas. Entonces, por eso era común que mi amigo y yo debatiéramos sobre diversos temas. Ya después que él y yo empezamos la relación, yo seguía sin haberme reconciliado con el Señor y él seguía siendo cristiano. Entiendo yo que estaba dando muchas rodillas para que yo me acercara más. Y nada, en una ocasión tuvimos una situación de pareja, una especie de discusión. Estuvimos a punto de terminar la relación porque no nos estábamos entendiendo. Obviamente yo tenía una visión de la vida muy diferente a la que él tenía porque realmente mi esposo es un hombre muy íntegro y eso a veces lo llevaba a ser, lo veía yo muy extremista. Y después que yo me vi sola en mi casa, entonces ahí yo le dije al Señor como que sí, vamos a hacerlo a tu manera. Imagino que de alguna manera mi espíritu entendió que Dios estaba llamándome, contactándose conmigo a través de esta situación y yo recuerdo como ese día me arrodillé frente a mi cama, luego me tiré al piso, lloré, hablé con Dios y prácticamente me rendí a Él. Le dije como yo no quería perder al que era mi novio en ese momento. Entonces, nada, le dije al Señor que sí, que vamos a intentarlo y pues gracias a Él ya poco a poco me fui afirmando hasta que llegué a este nivel en el que me encuentro ahora. A pesar de haberme reconciliado con el Señor de esta manera tan particular, yo seguía con muchas creencias erróneas, seguía haciendo cosas que no eran del todo del agrado de Dios, pero poco a poco el Señor iba trabajando en mí, iba teniendo experiencias, tuve muchas experiencias espirituales en esa época, pero con el tema de la ansiedad yo seguía teniendo estos ataques. Y cuando mi hermana se convirtió, yo recuerdo que ella me escribió, no recuerdo si fue por Facebook o por WhatsApp. Yo sé que ella me escribió y me dijo que se había convertido y yo me sorprendí. Entonces comenzó a contarme su testimonio y a contarme muchísimas cosas que yo desconocía y eso fue impactante para mí. Entonces coordinamos una cita con ella y mi mamá para ella contarnos prácticamente todo lo que desconocíamos de su vida. Y ese día, después del testimonio de mi hermana, entonces, después que terminamos de hablar, cuando yo fui a acostarme, yo sentí como algo
como algo salía de mí, era como una especie de corriente que yo sentí que salía de mi cuerpo. O sea, yo sentí esta corriente que estaba sobre mi cuerpo y sentí como mi cuerpo se fue relajando, y después de eso ya no volví a tener ataques de ansiedad. Es decir, esa fue la manera en la que el Señor prácticamente me liberó de esos ataques de ansiedad. Entiendo que por haber escuchado ese testimonio tan poderoso, que también fue para mí una confirmación de la existencia y el poder de Dios, pues eso hizo que de alguna manera se rompiera aquello que estaba en mi mente, que estaba dentro de mí, que no dejaba que las cosas funcionaran bien, y que a pesar de haberme reconciliado, estas cosas me seguían afectando. Pues yo entiendo que ese momento fue un detonante en el sentido positivo, de manera que pues a partir de allí no volví a tener ataques de ansiedad. Todos los que han atravesado por algún proceso mental o de adicciones saben que en algunos momentos uno puede tener un pequeño atisbo, una pequeña amenaza, como de que eso quiera volver, pero si tú estás firme y enfocado y concentrado y sobre todo agarrado de Jesús, pues eso no va a pasar. Después de ese día, yo sí he tenido como una pequeña sensación de los ataques de ansiedad, pero nada que sea significativo. Yo descanso, gracias a Dios, duermo tranquila, y después de ese día, pues puedo decir que prácticamente recuperé la paz. Antes de irme, permíteme orar por ti. Padre, gracias. Gracias por la persona, Señor, que sigue ahí. Gracias por su vida, por su familia. Te pido que le guardes, que le acompañes, que le abraces, que cuides, Señor, de su corazón. Que esa persona tenga acceso, Señor, a tu trono, a tu salvación, a tu poder, a tu gloria, a todas tus manifestaciones, Dios mío. Y que si está atravesando por algún proceso difícil, cualquier cosa, Señor, que puede estar afectando su paz y su integridad en todo el sentido de la palabra, sé tú obrando de manera maravillosa y poderosa. Gracias, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si este contenido te parece de edificación, por favor compártelo. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean contigo siempre. Y recuerda, Dios es el final, literalmente. Bye bye. Después que yo hubiera... ¿cuál es la palabra que yo quiero decir? Bye.